Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Pues seremos los encargados de guiaros una vez más, como no, por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Bienvenida, como no, nuestra excelentísima matrona Eris. Salve, Eris. Como algunos de vosotros sabréis, el 28 de febrero es el día del Kalevala en Finlandia. Y qué mejor excusa para hablar de otro tema que teníamos pendiente desde hace tiempo: la mitología y el folclore finlandeses. Así que, queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros de dos paganos en nuestro peculiar cruce de caminos. Comienza la aventura. Pues una vez más vamos a dedicar el programa a las raíces no indoeuropeas de Europa, a las poblaciones ugrofinesas. Ya vimos el caso de Hungría, que era pues una de estas poblaciones ugrofinesas que queda aislada en Centro Europa, y hoy vamos a hablar de Finlandia, o mejor dicho, del área comprendida entre lo que actualmente es Finlandia y las zonas más cercanas de su frontera con Rusia. De hecho, Finlandia fue parte de Suecia hasta que en el año 1809 fue anexionada por la Rusia imperial y no obtuvo su independencia hasta el año 1917. Los primeros vestigios de presencia humana en Finlandia se remontan a hace aproximadamente 10.500 años y fueron encontrados en el sureste del país. Se considera que estos primeros pobladores procederían de los territorios que actualmente son Rusia y Noruega. Estas poblaciones, que eran cazadoras-recolectoras, eran también transhumantes. La llegada de la agricultura trajo un nuevo estilo de vida, el sedentarismo. Alrededor del 5300 a.C. de nuestra era, aparecieron las culturas del peine de cerámica, conocidas por su alfarería. Esto marca el comienzo del Neolítico, aunque la subsistencia aún estaba basada en la cacería y la pesca. Quienes se adaptaron a una existencia basada en el cultivo de la tierra se trasladaron hacia los territorios del sur. El resto, que daría origen a los pueblos sami, mantuvo el estilo de vida tradicional de cazador-recolector y se instaló en las regiones del norte. El territorio sami se extiende en realidad más allá de Finlandia, en zonas del norte de Noruega, Suecia y la península de Kola, y su antigüedad se suele remontar al menos a 4.000 años. Son considerados el último pueblo indígena de Europa. Algunos autores creen que en origen los sami hablarían otra lengua, pero que terminaron adoptando los rasgos fino-ugrios por convivencia o por presión de sus vecinos. Los renos fueron seguramente el recurso más importante de los sami, quienes durante miles de años se dedicaron a su caza. Paulatinamente se va produciendo una semidomesticación de la especie, o sea, de los renos, y se empiezan a controlar las manadas, ¿no? Se protegen de los depredadores y se sacrifican algunos animales que se necesitan para alimentarse. Algunos ejemplares también eran domados para transporte o para la producción de leche. En el siglo XV pues ya se había desarrollado plenamente la cría de renos a gran escala. Cuando hablamos del territorio de Finlandia, a grandes rasgos vamos a tener ese sustrato indígena que se desplaza hacia el norte y luego una población ya agrícola y sedentaria que prospera en el sur del territorio, caracterizada por los contactos con sus vecinos, no solo en el aspecto lingüístico, sino también en el cultural. Redes extensas de intercambio existieron entre Finlandia y el noreste europeo durante el quinto milenio antes de nuestra era. Grandes cantidades de pedernal y ámbar fueron importadas a Finlandia. Especialmente en el este de Finlandia se encuentran pinturas en rocas que aparentemente pues están relacionadas con sistemas de creencias de tipo chamánico, que va a ser otra constante que vamos a ver en estos programas. En la actualidad se piensa que los hablantes de lengua fino-úgrica han permanecido en el área de lo que hoy es Finlandia desde el 3000 antes de nuestra era. Durante los siguientes milenios proliferaron los contactos con los vecinos indoeuropeos, principalmente con germanos y escandinavos. Después del 3200 antes de nuestra era, ya sea por arribada de nuevas poblaciones o por influencia cultural, al sur del Golfo de Finlandia pues se incorporó como parte de las culturas europeas del hacha de guerra, también llamadas la cerámica cordada, que es un periodo que está asociado con la introducción del metal en el norte de Europa y con el movimiento de las poblaciones indoeuropeas. La cultura del hacha de guerra pues habría mantenido la agricultura y la crianza de animales en este territorio. La Edad de Bronce inicia a partir del 1500 antes de nuestra era, esta vez repartiéndose desde el oeste. Las regiones costeras de Finlandia fueron parte de la cultura nórdica del Bronce, mientras que las regiones interiores recibieron la influencia de las culturas del norte de Rusia, que también eran conocedoras del Bronce. Después del 500 antes de nuestra era comenzaría la Edad del Hierro y pues lo que se encuentran de este periodo son hojas de hierro tanto importadas como trabajos locales. Durante el siglo I y a lo largo del primer milenio, el comercio de intercambio con Escandinavia aumentó y se han encontrado algunos artefactos romanos de este periodo. Las influencias también vinieron del sur y del este.
la sociedad se estratificó y se documentan entierros con ajuares ricos, normalmente con armas, ¿no?, que sugieren la existencia de una élite guerrera desde el siglo III en adelante. A pesar de esto, la sociedad pues no avanzaría hacia un mayor centralismo. No fue hasta el año 1150 que Erik IX, rey cristiano de Suecia, emprendió una cruzada en el suroeste de Finlandia, detrás de la cual llegaron los misioneros e iniciaron las conversiones al cristianismo. Durante la misma época, los rusos ortodoxos, que dominaban el comercio de pieles, penetraron en el territorio de la actual Karelia, que sería la zona que toca más a Rusia, donde consiguieron pues conversiones de los nativos y fundaron incluso un obispado. Hasta mediados del siglo XVI, sin embargo, no encontramos referencias escritas finesas acerca de las creencias de este pueblo, ¿no?, del pueblo finés. Mikael Agricola, que vivió entre el 1510 y el 1557, pues fue un clérigo luterano finlandés al que se considera el primer escritor en lengua finesa. En el prefacio de su traducción al finés de los Salmos, Agricola elaboró una lista de 12 deidades de las zonas de Ame. Bueno, ya sabéis que nuestra pronunciación de los idiomas nórdicos y en general de los idiomas extranjeros luce por su incompetencia. Pedimos disculpas. Tenemos que hablar en muchos idiomas aquí. Pero bueno, pues esto, Agricola elaboró una lista de 12 deidades de las zonas de Ame, que es parte de Finlandia, y Karelia, con sus supuestas funciones correspondientes, o sea, 12 para una zona y 12 para la otra. Gracias a estas listas, Agricola es considerado el padre de la mitología finesa, y estas listas pues se consideraron un documento histórico hasta que a finales del siglo XIX los estudiosos empezaron a revisar de forma crítica esta información, y la conclusión a la que llegan es que la mayoría de las figuras presentadas por este autor pues no eran tanto dioses en el sentido clásico del término, como espíritus guardianes locales, ¿no?, figuras de la mitología popular e incluso algunos santos cristianos bajo nombres alternativos, y en algún caso pues un festival de la época de la cosecha. O sea, que había unos nombres allí que le sonaban y los puso enlistados. En 1789, o sea, bastante tiempo después, se publica la obra Mitología fénica de Crisfield Ganader, que es la primera incursión académica laica en la mitología finesa. En el siglo XIX, pues como en otras zonas, hay un renacimiento importante de la cultura finesa y aumenta la importancia del estudio del folclore. Varios investigadores viajaron por toda Finlandia poniendo por escrito la poesía popular cantada, ¿no?, que eran los runo, que contenían numerosos vestigios de las creencias paganas finesas anteriores a la llegada del cristianismo. Entre todos estos folcloristas destaca Elias Lönnrot, quien en 1835 publicó una serie de relatos folclóricos unidos por nexos comunes bajo el título de Kalevala, o viejos poemas de Karelia sobre los tiempos remotos del pueblo finlandés. En 1849 realizó una segunda y definitiva revisión titulada simplemente Kalevala, más extensa, que rápidamente alcanzó el éxito popular. Así que por un lado tenemos el Kalevala de Lönnrot y por otra los cantos del Kalevala, que son parte de la tradición popular que se mantuvo viva en toda Finlandia hasta el siglo XIV y en algunas zonas sobrevivió aún hasta principios del siglo XX. Después de la Reforma, la Iglesia luterana prohibió la costumbre de las canciones, tachando toda vieja tradición de pagana. Los poemas más antiguos son de carácter mítico y cuentan las historias de la creación en una era remota, en el renacimiento del mundo y de la cultura humana. Los protagonistas de la poesía épica suelen ser poderosos cantores, chamanes, sabios, que hacen viajes a las moradas de los muertos en pos de conocimiento. Las hazañas de los héroes de las canciones pues se desarrollan en tierras lejanas, donde van a cortejar, a robar y en busca de refugio. Había también canciones líricas y poesía ritual, que se prodigaba especialmente en bodas y en festejos señalados. Se documentan también una serie de encantamientos de métrica kalevaliana, que se cantaban de forma distinta al resto de formas de poesía que comentábamos, ¿no? Los encantamientos y la épica solían transmitirse de padres a hijos, mientras que los cantos líricos y rituales eran sobre todo femeninos. Y aquí, en todo el tema este de los cantos, podemos ver los paralelismos que hay con la cultura de Hungría, ¿no?, que ya comentamos también, toda una cultura muy basada en esta transmisión oral por vía del canto y que tiene unas raíces pues bastante chamánicas, como veremos más adelante. En el Kalevala de Lönnrot, solo una tercera parte respeta los versos originales de la tradición. El resto pues va sufriendo modificaciones e incluso hay añadidos realizados por el propio Lönnrot con el fin de dar coherencia a la obra, porque la idea del autor, que seguía pues
el ideal romántico de la época, era reconstruir una epopeya finesa al estilo de la Odisea o la Ilíada, y de hecho sus contemporáneos creyeron también que el Kalevala de Lonrod era la reconstrucción de una obra arcaica. Sin embargo, hoy en día pues no se cree que haya existido ningún ciclo heroico, aunque sí existieran pues toda una serie de leyendas con un fondo mítico común. De hecho, lo vais a ver escrito en innumerables ocasiones que el Kalevala es la epopeya nacional finlandesa. Bueno, pues en realidad no tendría forma de epopeya, pero ha pasado pues a la posteridad bajo esta denominación. David Revilla Velasco, en su blog Sibelius en español, explica: tras la cristianización de Finlandia, los viejos relatos paganos sobrevivieron en parte disfrazándose como relatos populares de hombres singulares, humanizándose aún más tras la llegada de la Reforma, que persiguió los abundantes restos de paganismo. No obstante, en muchas ocasiones asoman los antiguos dioses, Ukko, Tapio, Tuoni, personificados. Puede incluso que algunos de los héroes tengan su origen en dioses, pero en cualquier caso no aparecen como tales. Menos disimulados aparecen las deidades menores como Ilmatar, Luonatar, madre de Vainamoinen e hija de la naturaleza, o Kibutar, ayudante de la muerte que aliviaba enfermedades. Pero tampoco puede descartarse que muchas tradiciones sean puras invenciones de antiguos bardos con intención simplemente literaria. En cualquier caso, todas las figuras se han humanizado. Es un mundo de campesinos, pastores, herreros y cazadores, a veces más semejante a un cuento clásico que a un relato épico. Pero siempre acaba por asomar lo fantástico. La magia siempre está presente, ya sea a través de la búsqueda del sampo, ese objeto indefinido cuya obtención traerá la riqueza, o cuando animales, plantas o objetos hablen, o a través de los hechizos de Vainamoinen. Además de estas leyendas de trasfondo mitológico, encontramos en el Kalevala otras formas inmersas en la dirección épica de Lonrod: canciones, pequeñas fábulas, cuentos, incluso fórmulas recordatorias, refranes y hasta hechizos mágicos. Bueno, respecto a este blog, que es Sibelius en español, vamos a comentar que Jan Sibelius es un compositor finlandés relativamente poco conocido en nuestro país, pero su obra está profundamente ligada a la mitología y a la naturaleza de Finlandia. Entonces, a través del blog de David Revilla, pues podéis ir allí y veréis cómo analizan, además de las obras del autor, pues numerosos aspectos de la cultura finlandesa que les sirvió de inspiración. Y ahora vamos a hablar de la cosmología de estos pueblos, los pueblos fineses, y creo que antes es muy importante hacer un apunte, ¿no? Toda esta introducción histórica que ha hecho Baelia es muy importante porque vamos a ver que, a diferencia de otros pueblos de Europa, que a pesar de que la mitología finesa nos va a sonar a todos muy similar, puesto que tiene elementos que ya veremos que comparte de alguna manera con muchas mitologías europeas, es cierto que es muy diferente en cuanto tiene un trasfondo mucho más chamánico, y su raíz es bastante diferenciada de otros pueblos, lo que nos va a dar una mitología, de alguna manera tiene otro matiz. Que esto quiero recalcarlo porque ahora vamos a ver un poco la cosmología, los orígenes del mundo, los principales héroes, etcétera, y vamos a ver cómo este matiz chamánico, porque es básicamente eso, está siempre presente. Bueno, vamos a empezar explicando el origen del mundo, ¿no? De dónde proviene el mundo para los fineses. Hay varias teorías, ¿no? Y la primera es que el mundo provenía del estallido de un huevo, del que se quedó la cáscara como la cúpula celeste y que está sostenida por un axis mundi, una especie de, árbol o columna que desciende de la estrella polar hasta la propia Tierra. De hecho, el movimiento de las estrellas se explicaría como la causa de la rotación de este huevo, que sería la bóveda celeste, sobre la estrella del norte o Polaris, ¿no? Según la mitología, un gran remolino había sido causado en el Polo Norte debido a esta rotación y gracias a él, ¿no?, este remolino, los muertos podían llegar a su mundo, que se llamaba Tuonela, o en el Kalevala se llama Pohjola o Pohjola. Ya recordamos que la pronunciación en finlandés no es lo nuestro. Bueno, este origen lo vemos narrado en el Kalevala con el nacimiento de uno de sus héroes principales, Vainamoinen. Vainamoinen fue concebido por la hija de la naturaleza Ilmatar o Luonatar. Al encontrarse esta con el viento y las olas, pues, tuvieron ese afer, ¿no? Y durante 730 años, que no son pocos, llevó al niño en sus entrañas sin nacer y estuvo sentada ahí sobre el mar. Un día, un pato salvaje se detuvo en su rodilla que sobresalía del agua y allí construyó su nido, donde puso 7 huevos, 6 de oro y 1 de hierro. Cuando la muchacha sacudió su cuerpo, estos huevos cayeron al mar y se quebraron. De estos huevos nacieron la tierra, los cielos, la luna, las estrellas y las nubes. Y tras 10 años, la hija de la naturaleza creó las islas y los continentes, pero Vainamoinen no nacería aún, sino hasta 30 años después.
que fue invocando las fuerzas del sol y las estrellas y dejando que su madre por fin regresara a los cielos. Wainamoinen tuvo que vagar 8 años por el mar antes de poder llegar a tierra firme, lo que le daría un hijo, Pellerwoinen, a quien Wainamoinen le pidió que sembrara el suelo de árboles y flores, dando origen también a la primera cosecha. Si recordáis el programa que hicimos sobre Hungría, los orígenes del mundo, la leyenda del origen del mundo, tenía puntos de conexión con esta misma historia. También estaba el ave que bueno, en este caso nadaba, salía del huevo, nadaba hacia el fondo, la profundidad del mar, cogía las semillas y las semillas las subía a tierra para crear lo que sería el mundo. Que precisamente era un pato también, si no recuerdo mal. Sí. Así que, bueno, sin duda alguna, este trasfondo ahí está muy, muy presente. De hecho, en próximos mitos que narraremos, lo veremos mucho, este sustrato de bajar al inframundo para volver a subir y, bueno, y obtener lo que se tiene que obtener, ¿no? Bueno, pues hablando de precisamente, bueno, estos mitos, ¿no? Vamos a leer el canto primero del Kalevala, o Kalevala, es una buena pregunta hacer en la pronunciación, sobre el maravilloso nacimiento de Wainamoinen. Toda esta explicación de mitología vamos a hacerla en torno a los personajes que surgen del Kalevala y vamos a hacer unas pequeñas explicaciones de sus posibles orígenes y vamos a ir siempre relacionándolo para que tengáis un punto de referencia. Así que ahora pasamos a Kalevala, el maravilloso nacimiento de Wainamoinen. He aquí que en mi alma se despierta un deseo, que en mi cerebro surge un pensamiento. Quiero cantar, quiero modular mis palabras entonando un canto nacional, un canto familiar. Las frases se derriten en mi boca, los discursos se atropellan, desbordan mi lengua, se expanden alrededor de mis dientes. Antaño, mi padre me ha cantado esas mismas palabras tallando el mango de su hacha. Mi madre me las enseñó haciendo girar el huso. Yo entonces no era más que un niño, una pobre criatura inútil que se arrastraba por el suelo a los pies de la nodriza, con la barbilla goteante de leche. Pero hay otras palabras además. Palabras que yo he recogido en las fuentes de la ciencia, he encontrado a lo largo de los caminos, arrancado entre las malezas, desgajado de los árboles en las altas ramas y amontonando al borde de los senderos, cuando en mi infancia iba a guardar los rebaños entre los pastizales con arroyos de miel y las colinas de oro. También el frío me ha cantado versos y la lluvia me trajo sus runas. Los vientos del ciclo y las olas del mar me han hecho oír su poema. Los pájaros me enseñaron su trino y los árboles desmelenados me han invitado a sus conciertos. Sí, yo cantaré un canto magnífico, un canto espléndido, cuando haya comido el pan de centeno y haya bebido la áspera cerveza. Y si la cerveza me falta, mi lengua seca invocará el rocío y cantaré para alegrar la noche, para celebrar el esplendor del día. Cantaré hasta la aurora para brizar la salida del sol. Érase una vez una virgen, una hermosa virgen, Luonatar, hija de Ilma. Vivía desde hacía largo tiempo, casta y pura, en medio de las vastas regiones del aire, de los inmensos espacios de la bóveda celeste. Pero he aquí que un día comenzó a sentir el hastío de las horas, a fatigarse de su virginidad estéril, de su existencia solitaria en las llanuras del aire, tristes y desiertas. Y descendió de las altas esferas y se lanzó en la plenitud del mar, sobre la grupa blanca de las olas. Entonces un viento impetuoso, un viento de tempestad, sopló de oriente, el mar se hinchó y se agitó en oleajes. La Virgen fue arrastrada por la tempestad, flotando de onda en onda sobre las crestas coronadas de espuma, y el viento salobre vino a acariciar su regazo, y el mar la fecundó. Durante 7 siglos, durante 9 vidas de hombre, llevó la carga de su gravidez, y aquel que había de nacer no nacía, y aquel que nadie engendró seguía sin ver la luz. La Virgen nada hacia oriente y occidente, al noroeste y al sur, por las riberas del aire. Espantosos dolores le queman las entrañas, pero aquel que había de nacer no nace, y aquel que nadie engendró sigue sin ver la luz. La Virgen llora dulcemente y dice: ¡ay, desdichada, qué tristes son mis días! ¡Qué errante es mi vida! ¡Pobre de mí! Siempre y en todas partes, bajo la inmensa bóveda del cielo, empujada por el viento, arrastrada por las olas en el seno de este vasto mar sin límites. ¡Oh, Ukko, Dios supremo! Tú que sostienes el mundo, ven a mí, socórreme. Apresúrate a mi llamada. Libra a esta doncella de sus angustias, a esta mujer del dolor de sus entrañas. Ven, ay, acude pronto. Tu ayuda se me hace necesaria, más y más. Un corto espacio transcurrió, y de repente
Un águila de amplias alas tiende el vuelo. Surca los aires con estrépito, buscando un lugar para su nido. Vuela a oriente y occidente, vuela al noroeste y al sur, pero no encuentra un rincón donde construir nidal. Vuela de nuevo, después se detiene y piensa, y medita. ¿Qué lugar elegiré, el viento o el mar? El viento derribará mi casa, el mar la tragará. Y he aquí que entonces la Virgen del Aire levantó su rodilla por encima de las olas, ofreciendo así al águila un lugar para su nidal bien amado. El águila ilustre suspende el vuelo, divisa la rodilla de la hija de Hilma y la toma por una verde colina, por un cerro de fresco césped. Lentamente vacila en el aire. Al fin se lanza sobre la punta de la rodilla y allí construye su nido. Y en este nido deposita 7 huevos, 6 huevos de oro y un 7º de hierro. El águila se pone a incubar sus huevos, un día y otro día, y casi un tercer día. Entonces, la hija de Hilma sintió un calor ardiente en su piel. Parecía que su rodilla era una brasa, que todos sus nervios se derretían. Y replegó vivamente la rodilla, sacudiendo todos sus miembros, y los huevos rodaron al abismo y se estrellaron contra las olas. Pero no se perdieron en el fango, ni se mezclaron con el agua. Sus pedazos se convirtieron en las cosas más bellas. Así. De la parte inferior de los huevos se formó la tierra, madre de todos los seres. De su parte superior el sublime cielo. De sus trozos amarillos el radiante sol. De sus trozos blancos la luna resplandeciente. De las cascarillas jaspeadas se hicieron las estrellas, y los trozos oscuros fueron los nubarrones del aire. Y el tiempo avanzó, y los años se sucedieron, porque el sol y la luna habían comenzado a brillar. Pero la hija de Hilma continuaba errante todavía sobre la vastedad del mar, sobre las olas vestidas de niebla. Debajo de ella, la húmeda llanura, encima de ella, el claro cielo. Y al 9º año, en el 10º estío, levantó la cabeza sobre las aguas y comenzó la creación en torno suyo. Donde tiende su mano hace surgir promontorios, donde tocan sus pies cavan hoyos para los peces, donde se sumerge hace más profundos los abismos, cuando roza de flanco la tierra aplana las riberas, cuando tropieza con ella su pie nace el socavón fatal para los salmones, cuando las golpea de frente abre los golfos. Después toma impulso y se interna en la alta mar. Allí cría las rocas y pare los escollos para el naufragio de los navíos y la muerte de los marineros. Ya las islas emergen de las olas, los pilares del aire se yerguen sobre sus bases, la tierra nacida de una palabra despliega su masa sólida, las venas de 1000 colores harán la piedra y esmaltan las rocas, y Vainamoinen no ha nacido todavía, el Runoya de la eternidad. El viejo, el impasible Vainamoinen esperó en el vientre de su madre durante 30 estíos, durante 30 inviernos, sobre el inmenso abismo, sobre las olas nebulosas. Meditaba profundamente, preguntándose en su interior cómo le sería posible existir y pasar su vida en aquel sombrío retiro, en aquella estrecha mansión, donde jamás ni el sol ni la luna dejaban penetrar su luz. Y clamó: «Rompe mis ligaduras, oh luna, libértame, oh sol, y tú, radiante Ottawa, enseña al héroe a franquear estas desconocidas puertas, estos infrecuentados caminos, a salir de este reducto oscuro, de este abrigo asfixiante. Conducid sobre la tierra al viajero, al hijo del hombre bajo la bóveda del aire, para que pueda contemplar el sol y la luna, y admirar el esplendor de Ottawa, y gozar la luz de las estrellas». Pero la luna no rompió sus ligaduras, ni el sol le dio la libertad. Entonces Vainamoinen sintió el hastío de los días y la fatiga de su vida, y golpeó vivamente la puerta de la fortaleza con el dedo sin nombre. Forzó el muro de hueso con el dedo mayor del pie izquierdo y se arrastró con las uñas fuera del umbral y sobre las rodillas fuera del vestíbulo. Y ahora, helo ahí, sumergido en el abismo hasta la boca y hasta la punta de los dedos. El poderoso héroe continúa sometido al poder de la onda. Durante 5 años, durante 6 años, durante 7 y 8 años se vio arrastrado de ola en ola. Al fin se detuvo en un cabo desconocido, sobre una tierra desnuda de árboles. Allí, ayudándose con las rodillas y los codos, se irguió cuán alto era y se puso a contemplar el sol y la luna, a admirar el esplendor de Ottawa y a gozar la luz de las estrellas. Así nació Vainamoinen, así fue revelado el ilustre Runoya. Una mujer lo llevó en su seno, la hija de Hilma lo trajo al mundo. Este fragmento del Kalevala
está sacado del Ala de Cuervo, que es un blog que se dedica a la difusión de la cultura pagana, básicamente germana y escandinava, y que bueno, pues tiene estos fragmentos del Kalevala y pues está muy bien, está bastante bien escogido el fragmento y lo hemos escogido también para nombrarlo. Bueno, esta visión del mundo, ¿no? Este origen que es traído por esta madre que lleva a su hijo y que los huevos del águila, etcétera, convive con otra visión, una visión bueno, pues bastante también común en la época, era que la bóveda celeste y el eje que lo sostiene con la estrella polar era una cosa que era obra del dios Ilmarinen. Este dios es presentado en el Kalevala y es probable, bastante probable, ya lo explicaremos por qué, que se tratara de una divinidad o espíritu que gozaba de una mayor aceptación en épocas pasadas, pero que poco a poco sufrió un proceso parecido al que vimos ya con Tyr y su pérdida de poder frente a Odín, o incluso Poseidón con Zeus. Resulta que existe Ukko, que es el dios celeste supremo, que ya hemos nombrado, y luego explicaremos por qué este dios fue adquiriendo importancia y otros dioses pues la fueron perdiendo, ¿no? Y pues este dios, ¿no? Relegó y sustituyó a Ilmarinen en sus funciones. El Kalevala nos cuenta que cuando el viejo sabio Vainamoinen, el héroe principal, ¿no? viajaba intensamente tras la búsqueda de una esposa, fue atacado y herido de muerte por Youkahainen y luego rescatado por la hechicera Louis de Pohjola. Pohjola, como recordamos, que es el inframundo. Ella, a cambio de salvarle y asegurarle el regreso desde las tierras del norte a su lugar de origen, un pequeño detalle, igual que para los nórdicos, Jotunheim estaba al este, que precisamente era Finlandia, para los finlandeses el reino de los muertos está al norte. Es un detalle que hay que tener en cuenta porque cuando hablamos del norte estamos hablando del inframundo. Entonces, bueno, pues solicitó que el héroe le fraguara el Sampo. Que el Sampo nunca se sabe muy bien qué es, pero se cree que puede hacer referencia a ciertas cosas que luego explicaremos. Pero para que entendáis, es un artefacto mágico y se cree que es parecido a un molino. Vainamoinen le contestó que él no sabía cómo hacer este trabajo, cosa que alguna gente dice que es mentira, que probablemente sabía, lo que pasa es que se cayó y le dio el trabajo a otro porque sabía que las consecuencias podían ser interesantes. Entonces dijo que Ilmarinen, que era un dios herrero, un dios muy hábil, lo haría. Fue así como Vainamoinen se comprometió a enviarle a Ilmarinen a Pohjola para realizar la forja del Sampo. Louis, como compensación por la construcción de este dispositivo maravilloso, se comprometía por su parte a entregar en matrimonio a su hija, la doncella de Pohjola. Al volver a casa, Vainamoinen intentó encandilar a Ilmarinen con descripciones detalladas de la hermosa doncella, y, como no, engañándolo de tal manera que éste decidió partir finalmente a Pohjola. Ilmarinen, sin embargo, se da cuenta de que se trata de un engaño y rechaza la oferta porque dice no, aquí hay trampa. Pero Vainamoinen no acepta la deserción de Ilmarinen y lo desafía a trepar un abeto y traer consigo la luz de la luna que brilla tenuemente entre las ramas. Cuando Ilmarinen cumplía con el reto, porque era un tema de honor, Vainamoinen, a través de la entonación de un conjuro, hace que una ráfaga de viento lo traslade directamente a Pohjola, para el norte. Una vez allí, Ilmarinen es acorralado por Louis, la bruja desdentada, y su hija, la doncella de Pohjola. Al ver la belleza de la doncella, consiente, como no, hacer un sampo. Durante 3 días buscó el lugar adecuado para montar la gran fragua donde haría esta obra. Y una vez hallado el lugar y construido el crisol, distribuyó los metales y comenzó el trabajo, expandiendo el fuego mágico con la ayuda de los esclavos de Pohjola. En el primer día, Ilmarinen miró en el interior de las llamas y vio que el metal había tomado la forma de una ballesta, con un arco de oro. Pero el arco escondía un espíritu malvado en su interior, que pedía una nueva víctima cada día, así que Ilmarinen decide sobre la marcha romperlo y arrojarlo nuevamente los pedazos dentro del fuego. Al segundo día apareció una nave de metal en el fuego, con cuadernas de oro y remos de cobre, y aunque era un objeto bellísimo para conservar, poseía un corazón malvado que de manera impaciente incitaba siempre a la guerra. Por eso Ilmarinen lo rompe nuevamente en pedazos y lo vuelve a meter en la fragua. Durante el tercer día, emergió una vaca de metal con los cuernos de oro y el sol y las estrellas en la frente. La novilla mágica tenía muy mal humor y de tal manera que Ilmarinen, como no, se vio obligado a destrozarla y volverla a meter en la fragua. Al cuarto día surgió un arado de oro de la fragua, con un rastrillo dorado, un brillo de cobre y manillas de plata, pero también venía dañado porque araba sobre campos ya plantados y praderas ya labradas.
En la desesperación ya, Ilmarinen destruye una vez más su creación e, indignado por la falta de resultados, decide finalmente proferir conjuros a los 4 vientos, ya maldiciendo a todo, para aventar las llamas. Los vientos entonces soplaron durante 3 días más hasta que al fin surge el Sampo, que toma la forma de un molino mágico que producirá desde la partida grano, sal y oro. Satisfecho, por fin, finalmente con su creación, Ilmarinen se lo presenta a Louis, que inmediatamente lo atesora en una cámara secreta y blindada en el mundo subterráneo para que nadie más tenga acceso a él. Ufano, Ilmarinen con su hallazgo, ¿no? Por fin se dirige entonces, triunfante, donde la doncella de Poyola, esperando que ésta cumpla con la promesa hecha por su madre, pues le dé su merecido, que es pues una boda. El héroe le pide, por tanto, que venga, consumemos el matrimonio, y la respuesta de la doncella es tajante: no abandonará su tierra natal, y en cambio Ilmarinen es desterrado y echado a patadas de allí. Este mito, el pobrecito el pobre Ilmarinen es humillado, ¿no? Y vemos pues aquí varias cosas a comentar. En primer lugar, centrémonos en la figura de Ilmarinen. Ilmarinen parece haber sido un espíritu que en un estadio anterior a lo que conocemos hoy en día de la mitología, pues realmente fue un espíritu muy importante y que poco a poco, con el descenso de las poblaciones cazadoras recolectoras y, digamos, la predominancia de una sociedad más estratificada, Ukko, que es un dios de la meteorología, una divinidad celeste, fue ganando un papel más principal. Ukko, pues para empezar, es un dios que tiene un martillo, también se le considera que tiene un hacha, una maza, pero es un atributo que toma de Ilmarinen, que es un dios herrero. Este dios probablemente sea un dios que en un origen fue un dios del fuego y que poco a poco perderá su importancia ante la llegada y contacto con tanto pueblos germanos como escandinavos, que tenían pues unas divinidades más importantes celestes. Una de las cosas a comentar respecto al papel de Ukko y al papel de Ilmarinen en lo que es la mitología finesa es que no hay que olvidar que es una mitología que, para empezar, lo que nos ha llegado en el Kalevala, como ya ha explicado Baelia, pues tiene todas las influencias románticas del propio autor que recopiló todos estos textos, y además cuenta ya con todo el bagaje histórico en el que las leyendas han ido dando más importancia poco a poco a este personaje de Ukko sobre el resto de personajes principales. Esto es bastante importante remarcarlo porque, como hemos visto en el propio mito del Kalevala, es un mito demiúrgico, ¿no? En el que hay una divinidad que a partir de unos materiales ordena y crea el mundo, pero es un detalle muy importante porque esa propia divinidad, ¿no? Nombra a Ukko, ¿no? Como el dios supremo que lo gobierna todo, pero sin embargo es ella la que construye el mundo. Y es muy interesante porque es una divinidad demiúrgica femenina. Y es un detalle muy interesante que vemos en pocas mitologías. La mayoría de personajes demiúrgicos suelen ser masculinos. Y aquí en este caso vemos que es un personaje femenino el que construye el mundo. Aunque luego, como no, es ayudado por Wainamoinen y ahí ya crea la agricultura, etcétera. Pero aún así, el primer estadio es femenino, que ya es bastante interesante respecto a otros mitos de este tipo. Luego, no hay que olvidar, ¿vale?, que la mitología finesa es una mitología de muchos y muchos y muchos espíritus. Es muy probable que muchos de estos nombres fueran dioses locales, fueran dioses que tuvieran o no su mayor importancia, pero no podemos ceñirnos, aunque obviamente es lo que se intentó de alguna manera, intentando crear el Kalevala como una epopeya. Hay que huir de esta idea de panteón, esta idea de pues un número de divinidades cerradas, porque estamos ante pues lo que nos ha pasado siempre lo hemos visto en programas como el de la religión germánica, la propia religión romana, la griega. Es una religión extremadamente politeísta, y en esta, que tiene un caso mucho más marcado chamánico, vemos que pues obviamente el fondo es distinto y que la variedad de espíritus sigue siendo enorme. Aquí ya hemos dicho que nos centramos en el Kalevala y por lo tanto toda la relación que vamos a establecer es lo ya escrito. No nos podemos adentrar mucho más porque si no, no acabaríamos nunca. Como dato interesante podemos decir, ¿no?, que a lo largo de Europa, siempre que se han encontrado armas de sílex o armas de piedra de los antiguos habitantes de la anterior edad de bronce, pues se les ha atribuido una capacidad mágica o incluso espiritual, ¿no? Es interesante que en Finlandia estas armas de piedra se las consideran las armas de Ukko, y también se creía que poseían propiedades mágicas y protectoras. O sea, cuando alguien se encuentra algo así, lo atribuía pues a ese dios antiguo.
La religión finesa, como ya hemos dicho, tiene infinidad de personajes y iremos comentando algunos de los más destacados, no podemos irnos a todos. Pero entre los más interesantes cabe destacar a Lui, una diosa del inframundo que es, junto a Tuonetar, que es su hermana, la hija y esposa de Tuoni, que es el señor de la muerte, es una diosa del inframundo. En el Kalevala se nombra en lugar de Pohjola, aunque en otras fuentes el inframundo tiene el nombre de Tuonela por estar regido por Tuoni y Tuonetar. Como ya hemos dicho antes, es un reino que se sitúa al norte y se dice de Lui, esta hermana de Tuonetar, que es una vieja bruja y que tiene el poder de transformarse casi en cualquier cosa o en casi todo. Lui también tenía la capacidad de encerrar la luna y el sol en una caverna para provocar una ola de frío sobre todo el país. Y es la antagonista principal del Kalevala y tiene un montón de hijas hermosas que ofrece a cambio de tareas imposibles y que nunca las entrega cuando se realiza el cometido. Otra diosa del inframundo muy interesante es Loviatar. También es conocida como la hija ciega de la mitología finlandesa, y es que Loviatar es la diosa de la muerte y la enfermedad. Nacida de la unión entre Tuoni, el dios de la muerte y del inframundo, y Tuonetar. Loviatar forma parte de numerosos mitos finlandeses y aparece mucho en textos como la peor de todos los hijos del inframundo, la más vil de todos los demonios o espíritus que por ahí habitan. Ella es la hija más miserable, con encima el más negro de los corazones, con la capacidad de extender los peores y más terribles males sobre las tierras, y es representada normalmente como una virgen, ciega, fea y bastante vieja, pese a que los hijos que parirá pues son bastante numerosos. Se cree que tiene numerosas hermanas y cada una representan pues diferentes formas de muerte. Una característica importante teniendo en cuenta que la reputación de Loviatar es siempre la peor, pero la peor de la peor. Su hermana, Kalma, por ejemplo, es la diosa de la muerte y la podredumbre, mientras que Kiputito es la diosa de la enfermedad. Uno de los motivos del carácter tan terrible de Loviatar es que ella es la madre de los más espantosos males del mundo. Cada uno de sus 9 hijos es una horrible enfermedad o mal. Según el Kalevala, ellos son el cólico, la pleuresía, la fiebre, la úlcera, la peste, la tisis, la gota, la esterilidad y el cáncer. Sin embargo, los anteriores, como puede observarse, son solo 8 males. Esto se debe a que el 9º hijo de Loviatar está considerado como tan terrible que ni siquiera recibe nombre alguno en el texto, habiendo incluso llegado a ser desterrado por su propia madre. O sea, fijaos si era malo. Es muy interesante porque a este espíritu maligno lo llaman el encantador y cuentan que fue expulsado para que fuese la peor plaga de la humanidad, asolando el reino mortal con su, damas y caballeros, discordia y envidia. Aquí Eris se lo pasa bien. Pero bueno, es muy interesante, ¿no?, que el peor de los males, sin duda alguna, sea un mal moral, no un mal físico. Y eso, la verdad, es que es sin duda una gran enseñanza. Bueno, otros dioses más importantes, ¿no?, pues fueron, entre los fineses, fueron los dioses del bosque, que para los fineses, según lo que nos ha legado el Kalevala, que es un personaje al que se le da bastante importancia, fue Tapio, y cuyo reino es Tapiola, es decir, el bosque. Significa bosque. Es un dios de la caza y maestro de los espíritus del bosque, y está casado con otra diosa del bosque llamada Mieliki. Y básicamente es padre de Aniki, Telervo y Niriki, que son dioses de la caza, y otro más que es Tuliki. Un detalle importante a comentar antes de avanzar más en la materia es que el sampo que se ha nombrado en el mito de Ilmarinen, normalmente se describe como un molino, pero hay gente que, como ya he dicho, no convive con esa otra idea de que la bóveda celeste está creada por el propio Ilmarinen, y algunos creen que el sampo podría ser el propio mundo, el propio eje del mundo, como el eje del molino sobre el que gira todo, el eje del molino que al fin y al cabo genera pues ese grano, sal y oro, ¿no?, como las riquezas que están en el mundo material, y de alguna manera pues sería como un axis mundi. Yo he leído esa interpretación. También hay otras interpretaciones, y aquí cobra mucho sentido si tenemos en cuenta esa base que hemos comentado chamánica, que es el sampo visto como el elemento, ¿no?, que utilizaría el chamán, probablemente un tambor o un instrumento musical. Cuesta precisar porque nunca se explica bien qué es el sampo. De hecho, el sampo sería lo más parecido a una piedra filosofal que encontramos en una mitología así chamánica, porque al fin y al cabo está hablando de que es capaz de producir desde lo más maravilloso hasta la salud, todo el grano, sal y oro. No hay que olvidar que son símbolos, la riqueza, la comida y sal, que es inmortalidad.
Bueno, pues este elemento chamánico, ¿no? Pues sería lo que permite, ¿no?, al chamán pues tener todos esos dones, y la reina del inframundo pues es la que lo atesora y lo cuida bajo el mayor de los peligros. Es importante que ese elemento, el sampo, es el que a partir de los 3 héroes principales del Kalevala serán por el que lucharán, y finalmente no lo recuperarán entero, solo recuperan unos fragmentos, y serán esos pocos fragmentos recuperados por Väinämöinen los que, plantados en la tierra de Finlandia, le traerán prosperidad. Pero bueno, este elemento no deja de ser siempre misterioso, y nunca pues sabemos del todo qué es o qué termina siendo. Por último, vamos a introducir al personaje de Väinämöinen, del que ya hemos descrito su nacimiento, cuando hablábamos de la cosmología y de cómo el universo sale de los huevos, y vamos a saber quién es este personaje y por qué su importancia en el Kalevala es tanta. Este personaje es descrito normalmente como un hombre anciano y sabio con una voz poderosa y mágica. Se dice de Väinämöinen que es capaz de usar su magia a través del canto y así hacer auténticas maravillas, aunque también se dice que nunca usa su don si no es con buenos fines. Como ya hemos dicho, Väinämöinen es el hijo de Ilmatar, y su papel, su función, es probable que se tratara de una divinidad que con el proceso a la escritura del Kalevala fuera ebemerizada, fuera pues reducida a un héroe, y su principal función es la de ser un héroe civilizador. Väinämöinen, entre otras cosas, trae la cosecha y la capacidad de plantar árboles y otras plantas. Entre ellos, por ejemplo, Väinämöinen planta un abedul. En el árbol del abedul, un águila pues pone su nido, y el bardo pues se hace amigo de esta, que le da fuego para preparar el cultivo de la cebada. Y gracias a sus acciones, Väinämöinen cobra fama, y el héroe Joukahainen lo desafía a un duelo. Enfadado y a través de sus cantos mágicos, hunde a su rival en un pantano hasta que éste le promete a su hermana en matrimonio. La joven Aino, sin embargo, asiste con tristeza a la promesa del enlace, pero no quiere casarse con un viejo. Aino marcha desconsolada hasta un mar desconocido en el que se interna y se ahoga. Tras esto, Väinämöinen pues parte en un viaje para buscar a esta doncella, y en uno de esos viajes Väinämöinen pesca un pez que se le escapa de las manos y luego descubre que es Aino transformada. Pues la verdad es que bastante molesto, el bardo escucha a su madre desde su tumba marina, que es desde el más allá, y que le recomienda ir en busca de la hija de Pohjola. El héroe emprende el camino, pero Joukahainen le persigue para obtener la venganza. El celoso hermano de Aino, la muchacha, le consigue derribar de su caballo y hacerle caer al mar creyéndole muerto. Pero Väinämöinen, sin embargo, sigue vivo, y su amiga, la águila, le rescata y le transporta hasta la Tierra del Norte, Pohjola, donde la lama Lui le atiende muy amablemente. Lui es la hermana de la dueña del inframundo, recordémoslo, la vieja bruja. El héroe quiere volver a su tierra, pero entonces el Lama del Norte le promete darle los medios para volver, y a su hija en matrimonio, otra vez igual que pasó en el caso de Ilmarinen, si fuera, como no, capaz de forjar un sampo para sus dominios. Bueno, pues aquí cuando Väinämöinen tiene el papel principal, porque es debido a esta llegada que se decide forjar el sampo, o sea, Lui se lo propone, y esto es un hecho crucial porque es por el sampo por el que más adelante Lui, Väinämöinen y otros héroes pelearán para así obtener algo realmente valioso como es este artefacto. Por hoy finalizamos esta introducción a la mitología finlandesa, y en el próximo programa continuaremos con mucho más, que esto la verdad tiene mucha más miga. Entre ello, como ya hemos dicho, está siempre este sustrato chamánico que si analizamos los mitos lo podemos ver, y como no, pues veremos también los diferentes personajes, cómo funcionaba esta religión, etcétera. Y hasta aquí nuestra misión de hoy. Esperamos que nuestro programa haya sido de vuestro agrado. Desde el equipo de Encrucijada Pagana damos las gracias, como no, a Eris por su sapientísima guía,
y a todos los oyentes que nos escucháis pues, desde Sardañola Radio o bien desde nuestros canales en iVoox o en YouTube. Así que, como no, gracias Eris, salve tú y toda tu corte. Y, como no, deciros que podéis escribirnos a encrucijadapagana@gmail.com o a partir de un mensaje privado en Facebook si queréis poneros en contacto con nosotros y comentarnos lo que sea. Críticas, ideas, enlaces a eventos interesantes, lo que haga falta. Como no, también deciros que podéis seguirnos en nuestro canal de iVoox, como bien ha dicho Baelia, en nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues como no, nos veremos en el próximo programa en Encrucijada Pagana, en nuestro peculiar cruce de caminos. ¡Hasta pronto! Toss a fig and save the date, and bread and butter, chant and mutter, marination, incantation, chocolate icing, timeline splicing, yeast is rising, rectifying. Just accept it and move on. My cauldron is preheated and I've got you in my thrall. Let's beat these yoke and save my folk by breaking the fourth wall. Watch as I work my gypsy magic, see pony tears and provolone. God help this outcast with her witchcraft, someday I'm gonna go home. Someday I'm gonna go home. Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Pues seremos los encargados de guiaros una vez más, como no, por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Bienvenida, como no, nuestra excelentísima matrona Eris. Salve Eris. Como algunos de vosotros sabréis, el 28 de febrero es el día del Kalevala en Finlandia. Y qué mejor excusa para hablar pues, de otro tema que teníamos pendiente desde hace tiempo, la mitología y el folclore finlandeses. Así que, queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros de dos paganos en nuestro peculiar cruce de caminos. Comienza la aventura. Pues una vez más vamos a dedicar el programa a las raíces no indoeuropeas de Europa, a las poblaciones ugrofinesas. Ya vimos el caso de Hungría, que era pues una de estas poblaciones ugrofinesas que queda aislada en Centro Europa, y hoy vamos a hablar de Finlandia, o mejor dicho, del área comprendida entre lo que actualmente es Finlandia y las zonas más cercanas de su frontera con Rusia. De hecho, Finlandia fue parte de Suecia hasta que en el año 1809 fue anexionada por la Rusia imperial y no obtuvo su independencia hasta el año 1917. Los primeros vestigios de presencia humana en Finlandia se remontan a hace aproximadamente 10.500 años. Después del 500 antes de nuestra era, comenzaría la Edad del Hierro y bueno, pues lo que se encuentran de este periodo son hojas de hierro tanto importadas como trabajos locales. Durante el siglo I y a lo largo del primer milenio, el comercio e intercambio con Escandinavia aumentó y se han encontrado algunos artefactos romanos de este periodo. Las influencias también vinieron del sur y del este. La sociedad se estratificó y se documentan entierros con ajuares ricos, normalmente con armas, ¿no?, que sugieren la existencia de una élite guerrera desde el siglo III en adelante. A pesar de esto, la sociedad pues, no avanzaría hacia un mayor centralismo.
No fue hasta el año 1150 que Erik IX, rey cristiano de Suecia, emprendió una cruzada en el suroeste de Finlandia, detrás de la cual llegaron los misioneros e iniciaron las conversiones al cristianismo. Durante la misma época, los rusos ortodoxos, que dominaban el comercio de pieles, penetraron en el territorio de la actual Karelia, que sería la zona que toca más a Rusia, donde consiguieron conversiones de los nativos y fundaron incluso un obispado. Hasta mediados del siglo XVI, sin embargo, no encontramos referencias escritas finesas acerca de las creencias de este pueblo, ¿no? Del pueblo finés. Michael Agricola, que vivió entre el 1510 y el 1557, pues fue un clérigo luterano finlandés al que se considera el primer escritor en lengua finesa. En el prefacio de su traducción al finés de los Salmos, Agricola elaboró una lista de 12 deidades de las zonas de Ame. Ya sabéis que nuestra pronunciación de los idiomas nórdicos y en general, a grandes rasgos vamos a tener ese sustrato indígena que se desplaza hacia el norte y luego una población ya agrícola y sedentaria que prospera en el sur del territorio, caracterizada por los contactos con sus vecinos, no solo en el aspecto lingüístico sino también en el cultural. Redes extensas de intercambio existieron entre Finlandia y el noreste europeo durante el quinto milenio antes de nuestra era. Grandes cantidades de pedernal y ámbar fueron importadas a Finlandia. Especialmente en el este de Finlandia se encuentran pinturas en rocas que aparentemente están relacionadas con sistemas de creencias de tipo chamánico, que va a ser otra constante que vamos a ver en estos programas. En la actualidad se piensa que los hablantes de lengua fino-úgrica han permanecido en el área de lo que hoy es Finlandia desde el 3000 antes de nuestra era. Durante los siguientes milenios proliferaron los contactos con los vecinos indoeuropeos, principalmente con germanos y escandinavos. Después del 3200 antes de nuestra era, ya sea por arribada de nuevas poblaciones o por influencia cultural, al sur del Golfo de Finlandia se incorporó como parte de las culturas europeas del hacha de guerra, también llamadas la cerámica cordada, que es un periodo que está asociado con la introducción del metal en el norte de Europa y con el movimiento de las poblaciones indoeuropeas. La cultura del hacha de guerra habría mantenido la agricultura y la crianza de animales en este territorio. La Edad de Bronce inicia a partir del 1500 antes de nuestra era, esta vez repartiéndose desde el oeste. Las regiones costeras de Finlandia fueron parte de la cultura nórdica del Bronce, mientras que las regiones interiores recibieron la influencia de las culturas del norte de Rusia, que también eran conocedoras del Bronce, y fueron encontrados en el sureste del país. Se considera que estos primeros pobladores procederían de los territorios que actualmente son Rusia y Noruega. Estas poblaciones, que eran cazadoras-recolectoras, eran también transhumantes. La llegada de la agricultura trajo un nuevo estilo de vida, el sedentarismo. Alrededor del 5300 antes de nuestra era, aparecieron las culturas del peine de cerámica, conocidas por su alfarería. Esto marca el comienzo del Neolítico, aunque la subsistencia aún estaba basada en la cacería y la pesca. Quienes se adaptaron a una existencia basada en el cultivo de la tierra se trasladaron hacia los territorios del sur. El resto, que daría origen a los pueblos sami, mantuvo el estilo de vida tradicional de cazador-recolector y se instaló en las regiones del norte. El territorio sami se extiende en realidad más allá de Finlandia, en zonas del norte de Noruega, Suecia y la península de Kola, y su antigüedad se suele remontar al menos a 4000 años. Son considerados el último pueblo indígena de Europa. Algunos autores creen que en origen los sami hablarían otra lengua, pero que terminaron adoptando los rasgos fino-ugrios por convivencia o por presión de sus vecinos. Los renos fueron seguramente el recurso más importante de los sami, quienes durante miles de años se dedicaron a su caza. Paulatinamente se va produciendo una semidomesticación de la especie, o sea, de los renos, y se empiezan a controlar las manadas, ¿no? Se protegen de los depredadores y se sacrifican algunos animales que se necesitan para alimentarse. Algunos ejemplares también eran domados para transporte o para la producción de leche. En el siglo XV ya se había desarrollado plenamente la cría de renos a gran escala. Entonces, cuando hablamos del territorio de Finlandia, los idiomas extranjeros luce por su incompetencia. Pedimos disculpas. Tenemos que hablar de muchos idiomas aquí. Pero bueno, Agricola elaboró una lista de 12 deidades de las zonas de Ame, que es parte de Finlandia, y Karelia, con sus supuestas funciones correspondientes, o sea, 12 para una zona y 12 para la otra. Gracias a estas listas, Agricola es considerado el padre de la mitología finesa, y estas listas se consideraron un documento histórico hasta que a finales del siglo XIX los estudiosos empezaron a revisar de forma crítica esta información, y la conclusión a la que llegan es que la mayoría de las figuras presentadas por este autor no eran tanto dioses en el sentido clásico del término, como espíritus guardianes locales, ¿no? Figuras de la mitología popular e incluso algunos santos cristianos bajo nombres alternativos,
y en algún caso pues un festival de la época de la cosecha. O sea, que había unos nombres allí que le sonaban y los puso en listados. En 1789, o sea, bastante tiempo después, se publica la obra Mitología fénica de Crisfield Ganader, que es la primera incursión académica laica en la mitología finesa. En el siglo XIX, pues como en otras zonas, hay un renacimiento importante de la cultura finesa y aumenta la importancia del estudio del folclore. Varios investigadores viajaron por toda Finlandia poniendo por escrito la poesía popular cantada, ¿no? Que eran los runo, que contenían numerosos vestigios de las creencias paganas finesas anteriores a la llegada del cristianismo. Entre todos estos folcloristas destaca Elias Lönnrot, quien en 1835 publicó una serie de relatos folclóricos